En radio, en televisión, a la Moglia en su programa, la gente le pide y clama su mejor orientación. Es la mejor elección para este año que se inicia. Y a manera de primicia, lo que tú escuchas y ves, se dice con honradez, con verdad y con justicia. Fíjate que yo sí creo que el Estado, por supuesto, tiene que ayudar a las mujeres, a los hombres, a los niños maltratados, por supuesto. Tiene que haber una política de asistencia a todo este sector víctima y victimarios dentro de la violencia intrafamiliar. Pero yo sigo pensando que si las mujeres no nos organizamos, o los hombres, no va a haber institución, no va a haber presupuesto, no va a haber presidente que nos permita salir. Fíjate, tú has vivido dos experiencias muy importantes. La de alcohólicos, que nos acabas de comentar, y también el origen, la semilla de lo que fueron los grupos de adictas a relaciones destructivas. Sí, así es. Que han fructificado, que se han organizado, que como tú quieras, pero obedeció a una necesidad específica. Y yo pienso, y perdón, deseo en esto, que si en algún estado de la República, como lo acabas tú de señalar, no hay grupos para atender la violencia intrafamiliar, para atenderte como sobreviviente de abuso sexual, etcétera, las mujeres tienen que tomar esa iniciativa. En todos los estados hay víctimas de abuso sexual, en todos los estados hay víctimas de violencia intrafamiliar. En Guanajuato no. El asunto es... No nos quisieron informar nada, yo creo que ahí no hay problema. Organizarnos. Y yo creo que ahí empieza el trabajo terapéutico. Simplemente con la comadre, con la vecina, con la compañera de trabajo, hablamos de nuestros problemas. Tú no sabes, las mujeres nos metemos al baño y entre que nos estamos pintando, lavando las manos o haciendo uso de los servicios, ¿qué crees? ¿Qué crees que me pasó? ¿Qué crees que me hizo esta noche? O fíjate que le pegué a mi niña y le puse el ojo morado. Eso sí se llega a hablar. Sí, por en los pasillos, en los recreos, en los descansos, Entonces yo sí creo que el Estado que no lo tenga, la colonia que no lo tenga, las mujeres se tienen que organizar. Tienen que tomar... Esa es parte de la recuperación, Ernesto. Dime. Mira, si no. Sin embargo, aquí habría que aclarar con precisión, hasta donde sea posible, alguna característica que difiere de una necesidad a otra y de una posición social de otra, frente a lo que yo ponía como ejemplo de los grupos de Alcohólicos Anónimos 24 horas y sus granjas y sus anexos. Dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos, la militancia es muy democrática, hay de todo. Y dentro de ese de todo, hay militantes que trabajan, que tienen recursos económicos, y hay militantes que trabajan y tienen vastísimos y abundantes recursos económicos. En Alcohólicos Anónimos no hay nada más exteporochos. Hay una cantidad impresionante de profesionales, industriales, políticos, que cuentan con enormes recursos y que en un principio, en los grupos, cuando menos que yo conozco, hicieron una aportación económica muy fuerte de su bolsillo, porque no se admiten donativos de nadie, no se admiten dinero ni bienes ni despensas de nadie. Esto es la característica de Alcohólicos Anónimos, es la séptima tradición. Pero los compañeros, eso sí pueden dar. Cumpliendo con lo que dice la séptima tradición, se hacen aportaciones personales para el grupo. Y entonces, de esa generosidad y de esa solidaridad de compañeros con recursos económicos, pues los grupos fueron teniendo instancias. En aquellas épocas del inicio, el que fue guía nacional, prestó lo que fue su casa paterna y el terreno anexo para la primera granja de recuperación en Aculcinco. Uh-huh. Poco después, la granja que está en la carretera Zongolica
también fue parte de un terreno que había pertenecido a su padre, que también era miembro de esta agrupación. Ajá. Otros compañeros pues así lo hicieron, y de su peculio hicieron la compra de propiedades. Había recursos por parte de unos que eran compartidos por los más, que no tenían nada. Entonces hubo esa interacción solidaria y generosa de aquellos que podían hacerlo. En el caso de las mujeres maltratadas, existe cuando menos en apariencia un fenómeno muy curioso. No conozco a ninguna mujer con recursos económicos, víctima de maltrato, que lo reconozca públicamente. Lo puede reconocer en el privado, sí. En privado. Lo puede reconocer en privado o en el anonimato. Pero no conozco alguna señora que teniendo abundantes o vastos recursos económicos se diera la tarea, siendo una mujer maltratada. Hace un rato lo decíamos con María Callas, o una mujer abusada emocionalmente, como es el caso de Lady Di. De la misma... Que se dedicaba a Lady Di, ¿no? o Jacqueline Kennedy, que se dedicaba a la asistencia, o cuando menos visitaba a los niños de la Madre Teresa de Calcuta y enfermos con SIDA, etcétera, que creo que Lady Di en este sentido, por su imagen pública, tenía acciones representativas, yo pienso que muy protagónicas en este sentido, pero yo nunca supe que quisiera ayudar a mujeres con depresión o con bulimia y aportara económicamente para esas instancias. Yo no sé si María Callas lo hubiera hecho en su momento, o si las... No, porque sería... las esposas de los mandatarios que ha habido, no me refiero a los actuales, que no los conozco más que por el Hola, y algunas otras revistas del corazón, no los conozco, pero en el pasado reciente, algunas mujeres que fueron víctimas del maltrato y el abuso de sus consortes, de sus maridos en el poder, pues deben haber contado con recursos, autoridad, poder y relaciones suficientes como para haberlo hecho, porque eran a su vez mujeres maltratadas. Alguna de ellas hasta alguna parálisis facial creo que le advertíamos en sus presentaciones en televisión. Presentaciones públicas, sí. Y bueno, la cara era de un maltrato. Y la cara de algunas de ellas era patética, y decíamos, no, esta mujer, la tienen controlada, maltratada y oprimida y sedada, alguna de ellas. Era notorio para los mexicanos que estas mujeres sufrían alguna forma de maltrato siendo esposas de presidentes de la República. Imagínate las esposas de los empresarios, de los banqueros, sobre todo estos psicópatas en los cuales se ha puesto la mayor parte de los recursos económicos de la nación a través del IPAB. Son verdaderos psicópatas que han hecho de la nación un botín. Consecuentemente, sus esposas y sus exesposas, es decir, las exesposas, deben contar con recursos muy vastos. Tienen para que sobrevivan 2 o 3 generaciones. ¿Quién de ellas se atreve o se atrevería a enfrentar, a hacer la cabeza que dijera, bueno, yo viví con fulano de tal, presidente de la República, presidente de esta empresa, presidente de tal compañía, gobernador de su estado, director general o rico por herencia, viví maltrato, me tuve que salir de mi casa, me trató de quitar todo, yo logré rescatar estos cuantiosos recursos y los pongo en este porcentaje a la disposición de otras mujeres maltratadas como yo. No tenemos ninguna diferencia entre ustedes y yo, podría decir esa mujer, porque ustedes se quedaban tiradas en el piso de tierra de su casa, o en el piso de barro. Yo me quedaba sobre los mármoles y las alfombras persas. Exactamente. O las alfombras de seda chida de mi residencia. Alguna vez me tuvieron que sacar de la alberca porque me estaba ahogando. Pues ustedes quizá las tuvieron que sacar de la taza del excusado donde les estaba metiendo la mano, la cabeza a su misógino, apretándoles el cuello con la mano, ¿verdad? Entonces, las circunstancias fueron las mismas en escenarios diferentes. Pero mi pregunta es, ¿existe esa solidaridad entre las mujeres, cuando menos en México? Y hice la pregunta hace un rato al mundo. Como para que mujeres maltratadas de alto nivel, de alto perfil, como llaman ahora, tuviesen el valor
los calzones necesarios para aportar económicamente para hacer albergues para sus iguales, pues lo dudo. Lo retomamos en 2 minutos. Y ese fenómeno de solidaridad que se dio en los alcohólicos, yo quisiera verlo también entre mujeres víctimas de maltrato, porque la necesidad de estar donde se puedan recuperar es la misma. Oye, doctor, fíjate que me quedé pensando. Tú dices, ¿cuántas mujeres con posibilidades económicas que hayan sido víctimas de violencia, de algún tipo de violencia, ayudan a otras? Yo creo que muy pocas. Uno, cuesta mucho trabajo. Bueno, uno lo que era, no necesariamente tienes que haber sido víctima de violencia para poder ayudar a otras mujeres. No, claro. Es como decíamos, no tienes que ser indígena para pedir que se respeten a los indígenas. Puedes haber sido una señora amiga de una vida muy feliz. Marcial Mamaciel y legionaria de Cristo. Y, no, y habértela pasado muy chido y salir en el Lola. Y tener conciencia de lo que pasa con tus mujeres, etcétera. Segundo, cuesta mucho trabajo, doctor, porque yo creo que estamos, y eso tú lo has visto, que lo hemos planteado una y otra vez en el programa, tratar de hacer entender qué es la violencia intrafamiliar. En este libro que tuvimos oportunidad de presentar al público de Kelly Lamoglia y la familia, a través de una entrevista con su autora, La violencia en casa, de Marta Torres Falcón, va acompañado de varios casos en los que plantea lo que es la violencia en casa. Y en esta página que abrí, en la 150, aparece el caso de una mujer que era millonaria, era esposa de un millonario, de un destacadísimo, ultra mega super prestigiado médico, que tenía casita aquí, casita allá, pero que ella nunca tenían 2 despensas, una despensa para el diario y una despensa para las visitas, para las grandes cenas sociales. Él decidía qué ropa le compraba y cuándo necesitaba cambiar de ropa y y él le compraba la ropa. Y ella no podía manejar el dinero, ella no podía pagarle ni a las sirvientas ni al chofer. Ella no tenía que saber cuánto dinero le daba él a los hijos. Ella no tenía que saber cuánto costaba la universidad de los hijos. Ella no podía estrenar cuando quería. Ella debía acompañarlo a él al súper, pero él era el que sabía lo que había que comprar en esa casa. Y el día que le dijo, ya no soporto esta situación, me quiero divorciar, él le dijo, ¿quién te va a mantener, hombre? Eres una inútil. El día que se murió su hermana, ella estaba en la playa y ella tenía que regresar a la Ciudad de México, y el esposo no le quiso pagar el boleto para que viniera a ver a su hermana muerta, porque él tenía una cena esa noche. ¿Y quién va a atender a los invitados? Eso que puede parecer el paraíso, ¿verdad? Porque eran de alta familia, de alto poder adquisitivo. ¿Tú no crees que a esta mujer le debe haber costado muchísimo tiempo reconocer que era víctima de violencia familiar? No, yo creo que no le debe haber costado mucho tiempo. Lo pues que yo le creo... tiene que haber es costado mucho tiempo para aceptarlo pública y socialmente. Pero a lo que voy es a que... Lo sabes desde la primera madriza o desde la primera... Sí, pero aquí no se la golpeaban, Aquí nada más por años no la dejaron manejar el dinero. Por años la vistieron como muñequita. Pero se tardan muchos años en darse cuenta que son víctimas de violencia. Que ese control de ese tipo es una violencia brutal en contra de la identidad. Esta parte del dinero que tú decías, doctor, ¿cuándo mujeres pueden aportar lana? El otro problema, no son dueñas del dinero. Administran el dinero de los esposos, la gran mayoría de las veces. Yo sé que hay muchas mujeres ahora ricas, pero administran el dinero de sus esposos, no el que ellas han generado. Y muchos administran el dinero de ellas, porque se casaron los jilguerillos de la revolución con las potras finas del francés del Petregal, ¿verdad? Uh-huh. Esas potrancas de caderas o de ancas muy poderosas, pues casaron con los borrachines y los cocainómanos cligueros del PRI de los años previos al neoliberalismo, por ejemplo. Uh-huh. Entonces había ese intercambio, pero si bien ni unas ni otras administradoras de los dineros del marido, administradoras o
siendo administradas y decorativas padroteadas también, por sus maridos, tampoco han hecho nada. Y mira, yo quiero recordar un caso que me tocó conocer de cerca, de una actriz del cine mexicano, muy representativa de esta generación que ya tiene más de 70 años, pero que gracias a la hojalatería y a la pintura, se conservan. Ay, doctor, gracias. Todavía, Formol, por Dios, sí. nos ayuda bastante. Sí. Y ayuda además la Tomamos condición cápsulas. física, y hay que reconocer esas virtudes. Que siendo más joven, en el segundo o tercer matrimonio, recibía unas tranquisas espantosas. Bueno, Guapa. lo No, que perdóname. queda... En su momento. No, en su momento sí, muy guapa. Lo sí. que queda, pues qué bueno que Sí. quede, doctor, pues cómo la querías. Mira, igual ni Diego que fuera Rivera Dorian pintaba Gray. mujeres feas porque le Y la pagaban pintó por a eso, ella. sí. Y la pintó a Pero ella pintaba a las preciosa. mujeres guapas porque le gustaban. Diego tenía sus preferencias. Entonces, Sus buenos gustos. estuvo como está en la pintura de Diego, desde luego. Bueno, pues... Esta mujer muy habida famosa. cuenta de que estamos manteniendo el anonimato, pues lo que sí puedo decir es que estaba casada con un jovencito que era cantante de rock. Bueno, ya. Cocainómano y borracho, ¿verdad? Un alcoholicazo, pero a todo mecate. Y le ponía unas madrizas auténticas porque le ponía bueno, ese era el término que usaban, yo no lo usaba de ninguna manera, yo decía tranquiza, golpiza. Golpiza. Papalina. Y se le tuvo que poner papalina incluso custodios personales y todo, pero ella regresaba, después de ser ayudada por las amigas de buena voluntad, regresaba al maltrato en esa O sea, después de que indistinguible forma entre la adicción a una relación destructiva y el sadomasoquismo. Y bueno, pues esta actriz ha tenido incluso un programa, creo que dedicado a los testimonios de mujeres, y todo, y en la vida, Es su manera de hacer algo por las mujeres. Pues, sí, pero que simplemente que comparta su experiencia personal y que si tiene realmente todavía la huella indeleble de las tranquisas y de las golpizas y el recuerdo, pues carambas, se piensa que son mujeres que podían dar pie a la búsqueda de ayuda para otras que como ellas en otros escenarios, sin el poder económico, sin las amistades poderosas, sin la cercanía de la autoridad o del poder, bueno, pues no tenían quien las defendieran. Fíjate, Ernesto, a mí me gusta... Porque las tranquisas eran igualitos, los ojos morados y los golpes y las patadas en las esquinas y los moretones y los brazos. No hay diferencia en las relaciones dependientes, en el misógino y la mujer sumisa. No hay clases sociales, no hay religiones, son bien democráticas. Sí, Uno domina y la otra se friega. Esta mujer, ¿cuántas relaciones destructivas crees que tuvo en su vida? Pues muchísimas, yo creo. Correspondía a un patrón muy importante. Sí. Así son las mujeres. Esa es tu cruz. Y máxime por la edad que la mujer tiene ahora. Porque ahora es una anciana. Muy respetable, muy dinámica, muy guapa, muy lo que tú quieras. Pero es una mujer que ya vive en la tercera edad. Sí. Elástica, valiente en muchas cosas, emprendedora. Con una actividad política, bueno, anodina, pero bueno, cercana a la autoridad y al poder. Ok, pero ¿cuánto tiempo tú crees que pudo entender? Eso es a lo que yo quiero llegar, Ernesto. A veces no somos capaces de darnos cuenta que somos víctimas de la violencia. El silencio, tú un día lo dijiste, qué tortura más terrible, y alguna mujer también me lo mencionó, qué tortura más terrible que me dejes de hablar. Qué agresión más terrible, eres mi esposo, dormimos juntos y tiene 2 semanas que no me hablas. La mitad de la obra qué difícil. La mitad de la obra de Rosario Castellanos, muerta como embajadora de México en Israel, pues tuvo como origen el maltrato emocional de su esposo, de su marido, de su compañero formal, el abandono, el maltrato, el desamor, sin azotadas y el de abuso puertas, emocional sin gritos brutal del marido y los silencios prolongados, bueno, hacen que ella se convierta en una mujer muy productiva en ese sentido, pero termina en el suicidio. Entonces, pero tampoco ayudaron a otras. Tampoco fueron capaces de decir, yo estoy siendo víctima de esto, como lo hicieron ya en los 90s, mujeres terapeutas, norteamericanas la mayoría, que pudieron plasmar sus experiencias personales después de un enorme trabajo terapéutico con los grupos familiares Al-Anon, consigo mismas, y
regalando y compartiendo su experiencia con otras mujeres, sugiriendo ya entonces la necesidad de que salieran de sus hogares siendo maltratadas, pero también sin tener la posibilidad de decirles dónde ir. Fíjate, Ese es el motivo de este programa. Bueno, ya sabemos qué les pasó, quiénes son, qué les pasa. Conocemos quiénes son en este momento las mujeres maltratadas importantes de México. Sabemos quiénes son los machos, los misóginos, los impotentes sexuales que muestran sus debilidades ejerciendo el poder y la autoridad del control sobre una mujer. ¿Pero qué se está haciendo? Sí, está bien, Lucián, cumplen esa maravillosa función de orientar, de asesorar, de preparar y todo. Pero ¿qué pasa cuando la mujer no tiene dónde ir? Y para allá fue el comentario de las granjas y los anexos de AA, si no hay mujeres solidarias y generosas que abran el bolsillo para decir, aquí está un lugar donde puedas vivir mientras el Siam te recupera. Dejaste una pregunta al aire muy importante. Si tenemos la solidaridad suficiente entre las mujeres para podernos apoyar de esa manera. Tú hablabas de gente que tuviera dinero y lo pudiera dar. Así es. Mujeres que a través de su servicio a otros y a otras pudieran resanar, voy a usar esa palabra, resanar esta toma de conciencia, ¿no? Me doy cuenta que tengo este problema y puedo ayudar a otros, es una manera de auxiliar. Pero yo no sé si todas las mujeres tengamos la capacidad o tuviéramos la capacidad de ayudar a otras. Pero creo que ayudándote a ti misma sería un paso muy importante. Ese es uno de los principios de la recuperación. Tú no le puedes transmitir un mensaje de vida a otro ser humano si tú estás muerto. Lo primero que tiene que ver el otro en ti es a un ser humano vivo, pleno, fuerte. Y eso no se puede inventar. Así como lo tontejo y lo rico no se puede simular, tampoco la fortaleza espiritual. No la puedes inventar, ni la puedes inventar como Rasputín hablando cosas bonitas. No se puede. O se tiene o no se tiene. Incluso en los médicos eso se llama actitud terapéutica y es esa fuerza y esa cordialidad de algunos profesionales en todas las experiencias, en todas las especialidades, es lo que busca el cliente o el paciente. Entonces tú no le puedes ofertar un grupo que es una fuente de vida o una opción como es un grupo de autoayuda a otro ser humano transmitiendo un mensaje de vida si estás muerto o si te ves como si lo estuvieras. Entonces, claro que se requiere eso. Y también se requiere decir, y yo salí y esta es mi experiencia. Lo que yo te puedo compartir es mi experiencia de sufrimiento y cómo he sido ayudado por otros que iban adelante de mí para el día de hoy disfrutar de 24 horas de bienestar o cuando menos de tranquilidad. Poder decir a otro cómo le hice yo, no cómo lo han hecho otros. Esa experiencia individual y personal que constituye la base del servicio a otros, no solamente es la filosofía del grupo de autoayuda, cualquiera que éste sea, sino es la herramienta más importante para la recuperación. Entonces, esto es lo que quisiéramos que existiera en esa parte de la solidaridad, que en la mayor parte de las mujeres que nosotros escuchamos, o que van a los SIAM, no se da porque infortunadamente, aunque esto es sociológicamente muy comprensible, van a acudir a estas instancias mujeres maltratadas, mujeres abusadas, o niños maltratados y abusados con ellas, que pertenecen a estratos económicos, sociales y culturales bajos, gente que vive en la marginación o en la pobreza, porque de las clases medias, si es que todavía existen, para arriba, la soberbia es impermeable a la solidaridad social. ¿Cómo me voy a mostrar de tú a tú, tete a tete, con una mujer que es la concubina del Teporocho, que vive en la ciudad perdida X, si yo tengo un caserón, una residencia en tal parte, y le voy a decir, mira, tú eres mi hermana, tú eres como yo,
A mí me hicieron y me dijeron lo mismo que tú, que a ti. Tú eres yo, somos hermanas. Aquí está mi mano, mi dinero y mi casa. No. Parece Madres Teresas de Calcuta rescatando a sus maridos. Y no otros. Esos pobres infelices, en lugar de dejarlos y dedicar su tiempo, su dinero y su esfuerzo en la solidaridad, la ayuda, el servicio para otras iguales, sus pares. Con este concepto que ahora reconocemos o identificamos a la violencia intrafamiliar, pues todos, en mayor o menor medida, hemos vivido y hemos crecido con violencia en casa. Así es. No es necesario a veces, y yo quisiera insistir en este asunto, no es necesario nada más que mi papá me pegue, que me haya dejado marcadas las hebillas, sacar el cinturón, me jalara los cabellos, o que mi mamá se cansara de darme de nalgadas y cachetadas, cada uno a su capacidad, ¿verdad? Pegan todos, cada uno a su capacidad. Sino que hemos hablado de que la violencia puede ser el no hablarme, el control del dinero, la humillación constante, emocional. Aquellas son víctimas de violencia, las que están encerradas en su casa y no las dejan salir, las que les prohíben trabajar, las que están encerradas y no les dejan ver a su familia. Eso también es muy importante, ¿no? No sales a ver a tu mamá. No puedes ver a tu hermana, que ni venga tu hermana porque me cae bien gorda. ¿Y cómo que te vas a ir a cenar con tus amigas? Nah, ¿qué te pasa? Parientes del sol, mientras más lejos mejor, así es que aquí no quiero a nadie. Y luego te dicen, ¿y tu amigo es el que es maricón? Oye, pero si es gay, ¿qué importa? Voy a salir a cenar. Pues no le hace, me cae gordo por maricón también, ¿no? Y llega un momento en el que las mujeres, pues no salen, esas son las palabras que utilizan, no estoy diciendo que así se diga, pues son las expresiones que se hacen. Entonces resulta, doctor, pues que en mayor o menor medida, muchos hemos sido víctimas de violencia intrafamiliar con todas estas definiciones, aunque nunca en la vida nos hayan puesto la mano encima.